Muy buenas y bienvenidos a la tercera píldora de la cuarta semana de la Academy. En esta píldora vamos a hablar sobre los public listings, que son básicamente diversos métodos que tienen las empresas para alterar su cotización en los mercados financieros. No serían los public listings, sino que ese es el tema del que vamos a hablar. El índice de la presentación son, en primer lugar, hablaremos de qué es un listing. En segundo lugar, de los direct listings, que es un método de salir a bolsa. En tercer lugar, los dual listings, que son básicamente cotizaciones dobles. Y en último lugar, en cuarto lugar, de los relistings y delistings. Bien, en cuanto a los listings, significan simplemente que la empresa esté cotizando en los mercados financieros, en los mercados bursátiles, por así decirlo. Entonces, esta cotización se puede dar de dos maneras. En primer lugar, a través de una bolsa de valores, de un organismo regulado, como puede ser el NISE, y estos suelen tener requisitos bastante exigentes, entre comillas, relativamente. El precio de la acción tiene que mantenerse por encima de $1, en el ejemplo del NISE, el valor de las acciones cotizadas tiene que estar sobre 100 millones y hay una serie de requisitos financieros sobre los activos, ingresos y demás. A cambio, se les da a las empresas una mayor liquidez porque la plataforma es muy utilizada y una mayor seguridad a los inversores porque, digamos que nos permite tener esa institución respaldándonos. Después, la otra forma de cotizar, de la cual yo personalmente no soy experto, y lo aclaro desde ya, es off-exchange, over the counter. Esta forma de cotizar, según tengo entendido, es que no existe una contraparte, o sea, un intermediario entre el comprador y el vendedor, así como lo existe en el caso de las bolsas de valores. De forma que tú comprarías directamente al que te está vendiendo, lo cual entraña una serie de riesgos y aporta desde luego mucha menos liquidez a las acciones, lo cual hace que los spreads sean habitualmente mucho más grandes. El spread, recuerdo, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, entre el bid y el ask. Y bueno, dentro de estos mercados, pues los requisitos son menos exigentes, hasta el punto de que en los pink sheets, que es como se conoce la parte, digamos, más abierta de los OTC, no es necesario ni siquiera registrarse en la SEC. No tienen que presentar documentos de cuentas anuales y demás con los requisitos que les impone la SEC al resto de empresas cotizadas. Y bueno, pues eso, la seguridad es bastante menor y como inversor hay que tener, pienso, al menos bastante cuidado a la hora de invertir aquí. Entonces, ¿qué son los direct listings? Pues los direct listings son básicamente otra forma de salir a bolsa, pero evitando muchas de las complicaciones de los procesos anteriores. ¿Por qué? Porque un direct listing, como dice el propio nombre, es simplemente listar tus acciones sin recaudar nuevo capital. Tanto en las IPOs como en las SPAC hemos visto que las empresas emitían nuevas acciones y recaudaban capital. Pero en el caso de los direct listing no es así. Simplemente la empresa pasa de tener acciones privadas a acciones que cotizan en los mercados. ¿Cómo será esto? Pues bien, tenemos aquí varios ejemplos, el caso de Spotify y el de Slack, por ejemplo, que ya en el primer día consiguieron que un 17,2% de sus acciones y un 22% en el caso de Slack ya se intercambiaran en el primer día de cotización. Entonces, bueno, es una opción interesante por varias razones y ahora vamos a ver un poco por qué. En primer lugar, porque la empresa se ahorra tener que pagar al underwriter o al asegurador que necesitaba en el caso de las IPOs. Como no hay que fijar un precio ni vender estas nuevas acciones, no hace falta un asegurador y eso es un ahorro de costes para la empresa. En segundo lugar, no hay un periodo de lockup. Recordamos una vez más, que los empleados y inversores privados y demás tienen que esperar 90 a 180 días para vender. En este caso no es así porque son ellos los que aportan la liquidez a las acciones cuando salen a cotizar, con lo cual la operación se basa precisamente en que estos inversores privados vendan sus acciones. Y luego también es interesante porque todos los inversores reciben el mismo trato. Como no hay acciones que se vendan a inversores institucionales, todos los inversores juegan con las mismas reglas y, por tanto, algunos CEOs de empresas un poco más conocidas públicamente, como pueden ser Spotify, hacen esto también para beneficiar a los inversores particulares y que podamos participar igual que los demás. Pero claro, tiene una serie de desventajas. La primera es que no se recauda capital. La segunda es que hay un riesgo de mayor volatilidad. Y es por eso que veis aquí que este comentario de Morgan Stanley hace énfasis en que tuvieron poca volatilidad, porque es uno de los miedos que tienen las empresas a la hora de utilizar este método.
¿Por qué? Porque no hay esa demanda inicial de inversores institucionales que ya han fijado un precio. Después, hay dos problemas que son más que desventajas, requisitos, y es que para poder hacer esto necesitas una base de accionistas que esté distribuida, porque evidentemente si todas las acciones las tienen 3 personas y no las venden, no puedes hacer un direct listing. Y en segundo lugar, necesitas una marca conocida para que, digamos, te alivies las soluciones o compenses las ventajas que te da una IPO de que vas a tener muchos aseguradores de bancos de inversión promocionándote las acciones porque las quieren vender. Si eres una empresa ya muy conocida que vas a tener mucha demanda cuando salgas a bolsa, como puede ser Spotify, Slack, etcétera, no necesitas todo este proceso y te lo puedes permitir. Entonces, bueno, ¿cómo invertir en las direct listing? Pues es muy sencillo, realmente sería leer el S1, como hemos visto en el caso de las IPO y de las SPAC, que también se publica, y después comprar las acciones. Para comprar las acciones, lo que nos puede pasar, igual que en las IPOs, es que abran a un precio muy superior al que se ha estipulado. Pero claro, ese precio estipulado es simplemente el precio de referencia que aporta la empresa, que además suele estar en un rango porque no se están vendiendo acciones a ese precio, es simplemente el precio que se da como referencia, si es que el propio nombre lo dice. Y entonces nosotros, digamos, no hay nadie ganando dinero ahí detrás, no es que los inversores institucionales estén ganando dinero, los únicos que ganarían dinero serían los inversores empleados de la empresa que tenían ya acciones de antemano. Y nada, sería simplemente, si nos parece interesante la inversión, comprar las acciones como una normal. Entonces, bueno, pasamos ya a los dual listings y también son bastante interesantes porque nos los vamos a encontrar muy a menudo a la hora de invertir. Por ejemplo, en el caso de Logitech, que es empresa de periféricos, cotiza en 2 mercados, en el mercado suizo, que es de donde es originaria la empresa, y luego en el mercado americano, en el Nasdaq. Como podéis ver, los precios de cotización son distintos, la fluctuación es distinta en un mercado y otro. Y podríais decir, ¿por qué ocurre esto si los dos son acciones de la misma empresa y dan a los accionistas los mismos derechos? Pues bien, esto ocurre en este caso porque como los mercados abren en horarios distintos, es imposible que coticen a los mismos precios, porque cuando acaba uno más o menos empieza el otro. Entonces, ya os digo, en este caso se ve esta diferencia hasta el punto de que fijaos que en este momento el PER no es el mismo en una acción que en otra. Pero porque creo que aquí pues una estaba abierta y otra no. Entonces, bueno, hay casos en los que sí que cotizan en horarios similares y aquí sí que se puede ver que el precio es similar. Este es el caso de Shopify, que cotiza en el NYSE y en la bolsa de Toronto, en Canadá, y fijaos cómo el precio de la acción es más o menos equivalente entre una y otra. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como accionistas? Siempre hacer el cambio de divisa y ver qué acción nos conviene más o nos conviene menos. Hay una serie de factores a tener en cuenta. Primero, lo que creamos que puede fluctuar la divisa, pero esto, al final es un tema bastante complejo, ¿no? Entonces, podemos utilizar varias estrategias, podemos comprar mitad y mitad, en fin, hay diversas formas de hacerlo. Y una opción que suele ser muy interesante, que es lo que yo a nivel personal suelo hacer, es intentar comprar la acción que tenga una mayor liquidez. Normalmente, si existe una diferencia entre ambos precios, lo lógico es que se vaya cerrando. ¿Por qué? Porque digamos que se puede deber a ineficiencias de que un accionista muy grande haya comprado muchas acciones en uno y en otro no, y suele haber algoritmos para, digamos, compensar estas diferencias que ganan dinero, evidentemente, pero nosotros no tenemos esa velocidad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues bien, darnos cuenta de una serie de cosas. Si hay una acción que tiene mucha más liquidez que otra, es normal que cotice con un ligero premium sobre la otra, un poco más cara. ¿Por qué es esto? Porque cuando hay mayor liquidez, los precios se ajustan más y normalmente puedes pagar un precio más justo por la acción. El spread es menor y, por tanto, la comisión real que pagas por comprar o vender acciones es menor. Entonces, eso es otro de los factores importantes a tener en cuenta y lo que yo suelo mirar a la hora de comprar una y otra. Porque hay veces que con la liquidez podemos tener problemas y por una pequeña diferencia de precio muchas veces merece la pena no complicarse y comprar la acción más líquida. En este caso, la liquidez la podemos ver mediante el volumen y podemos ver que la acción que cotiza en el NYSE es mucho más líquida que la que cotiza en la bolsa de Canadá. Bien, y ahora vamos a hablar de los dual listings, pero aplicados a un ejemplo concreto que son las BIES,
que está bastante de moda últimamente, bueno, más que de moda, lo he añadido porque me parece importante y creo que muy poca gente lo conoce. Las VIEs son, las siglas significan Variable Interest Equity, y esto se debe a que en China el gobierno, no sé exactamente cómo funciona, pero bueno, os comento el conocimiento general que yo tengo, ha prohibido que los inversores extranjeros compremos acciones de empresas chinas. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Bueno, pues han hecho una estratagema bastante extraña, que es que han creado empresas en las Islas Caimán para que tengan acciones de estas empresas y nosotros compremos las de las Islas Caimán y nos correspondan las otras. ¿Qué pasa? Que esto en la práctica crea una estructura bastante compleja, como la que tenemos aquí delante, que bueno, yo he puesto la foto, pero no os creáis que lo entiendo. Ya, si alguien quiere investigar para invertir en esta empresa, pues que lo investigue. Pero lo que quiero llegar con esto es que muchas veces hay inversores que no son conscientes del riesgo que están asumiendo al invertir en este tipo de empresas. Porque esta estructura tan compleja, si no la entendemos, pues estamos un poco a merced de la ley y de muchas cosas. ¿A qué estamos a merced? Pues bien, os he puesto varias citas de una web que he encontrado, que bueno, tenéis la fuente aquí debajo, donde dicen directamente que la estructura BIE es ilegal bajo la ley china. Y esto, claro, evidentemente nos puede dar muchos problemas porque se puede llegar a dar el caso en el que el gobierno chino decida que estas empresas ya no pueden seguir cotizando así y nosotros no somos propietarios como tal de las acciones y podríamos perder todo nuestro dinero. Fijaos, los accionistas no tienen propiedad real de las acciones de los activos de la compañía china, por lo que los activos podrían ser quitados sin aviso ni compensación. Ya os digo que yo no sé si lo que dice esta web es mentira o no. Sí que es verdad que se lo he leído a mucha gente y a inversores respetados, pero lo que quiero transmitir con esto es que si vamos a invertir en este tipo de empresas, como mínimo tendríamos que entenderlo. Bien. Siempre que no queramos perder nuestro dinero. Si queremos arriesgarnos a perderlo, entonces podemos hacer cualquier cosa. Luego, el siguiente paso sería... el siguiente punto sería relistings y delistings. Que bueno, tenemos aquí en primer lugar las razones para un delisting, que son cotizar en un mercado mejor o peor, y un relisting básicamente, el propio nombre lo dice un poco, no lo doy casi por hecho, pero es cambiar de bolsa en la que cotizas. Es decir, puedo estar cotizando, por ejemplo, en Canadá y pasarme a cotizar en Estados Unidos. ¿Por qué se suele hacer? Pues muchas veces porque cotizas en una bolsa muy pequeñita y quieres pasar a una más grande y con mayor liquidez y más reconocida. Y después también por cambiar de país, porque la empresa cambia de país y cambia de bolsa. Y luego en un delisting es dejar de cotizar en la bolsa y normalmente se conoce como delisting al proceso por el cual las empresas pasan a cotizar en off-exchange, en los mercados de OTC. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Pues bien, porque no cumple los requisitos del exchange, porque por ejemplo la acción baja por debajo de $1 durante mucho tiempo, porque no cumple las normas de la SEC, porque se declara en bancarrota, es adquirida, se hace privada, se disuelve, en fin, hay una serie de razones. Nosotros como inversores tenemos que estar muy atentos a esta situación y aquí el ejemplo que os puedo poner es directamente uno personal. La mayor pérdida con mucha diferencia que he tenido en bolsa ha sido básicamente por culpa de un delisting. Yo tenía acciones de una empresa que dejó de cotizar en la bolsa de Frankfurt y DEGIRO me mandó un correo que os he puesto aquí para avisarme de que tenía que vender esas acciones. Pero vaya, entre tantos correos de la UPV no vi el correo de DEGIRO y no vendí las acciones. Tampoco me enteré, fallo mío muy grande, de que se iba a hacer ese delisting, con lo cual me quedé con mis acciones en un mercado en el que ya no cotizaban y no las puedo canjear. Y ahora mismo estoy intentando contactar con DEGIRO para intentar recuperar mis acciones y si no, pues habría perdido toda mi inversión, evidentemente. Además, justamente en esta empresa, pues ha habido una serie de desarrollos porque era una inversión que dependía de una serie de noticias y demás y no he podido operar ni vender las acciones ni comprar nuevas. Con lo cual, ya os digo que esto es algo que para que veáis es muy importante conocer. Entonces, si ocurre un delisting o un relisting y tú tienes las acciones en la bolsa antigua, en la cual van a dejar de cotizar, es muy importante informarse sobre si se te va a hacer el canje automático a la nueva bolsa o lo tienes que hacer tú manualmente, como es este caso en DEGIRO. Bien, y bueno, antes del aviso legal, os quería enseñar por aquí también, en el caso de Shopify, para que veáis, por ejemplo, cómo en la propia página de Investor Relations podéis consultar las dos acciones que tienen
Y en el caso de Gazprom, que es una empresa que cotiza en muchas bolsas, podéis ver que aquí os aparecen también en su sección de Investor Relations las distintas bolsas en las que cotiza y los tickers que tiene. Por si alguna vez tenéis alguna duda, veis que cotiza en muchos mercados y no sabéis cuál comprar. Y luego, por último, también es interesante que en esta web podemos consultar la lista de acciones que cotizan en los mercados OTC. Fijaos cómo hay algunas empresas, como estas que están ordenadas por market cap, que tienen capitalizaciones muy grandes, hasta de 36.000 millones de dólares. En este caso es una empresa que compra bitcoins y también tenemos, por ejemplo, aquí abajo Hertz, que es una empresa relativamente conocida que hace poco se anunció que iba a entrar en bancarrota, y que fue expulsada del NYSE, fue deslistada y pasó a cotizar en los pink sheets. Así que bueno, esto sería todo. Como siempre, como aviso legal, recordar que toda la información y opiniones ofrecidas en la presentación tienen un carácter totalmente educativo y no constituyen ningún tipo de asesoramiento de inversión. Ninguno de nosotros nos hacemos responsables del uso que hagáis de esta información y de las opiniones contenidas en la misma. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente píldora.